todos, bienvenidas a este que es nuestro episodio número 11. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, seguramente ya lo vieron en el título cuando entraron a este episodio, pero bueno, hoy queremos platicar de la culpa, que sin duda es un, no sé si sentimiento, sensación, ahorita la experta nos platicarán, pero bueno, es un tema que creo que todos en algún punto hemos estado ahí. Y para este episodio, además de Fer y Miyu que me acompañan siempre, hoy tenemos a una persona que yo admiro mucho. Tengo un poco más de 2 años de conocerla y me parece una de las mejores psicólogas. Ella es psicóloga por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene una maestría también. Ahorita ya nos platicará ella un poquito más de esto. Y pues bienvenidas, bienvenida Alegría, bienvenida Fer Miyu. Alegría, platícanos un poquito más de ti. Gracias, chicas, las saludo y a sus cuentavientes también. ¿Qué les puedo platicar de mí? Bueno, mi nombre es Alegría Mar, tengo 33 años, psicóloga y psicoterapeuta gestal o gestalt, y yo lo defino más como acompañante de bellos procesos de transformación. Así lo digo constantemente, soy una acompañante terapéutica. Para mí mi pasión es la terapia, ser psicóloga. Anteriormente estudié otra carrera, la dejé trunca al sexto semestre. Por ahí ustedes platicaron ya en algún episodio de las vocaciones y dejar las carreras. Y creo que estoy en lo correcto porque amo lo que hago, sé que soy útil. ¿Y qué más les puedo platicar de mí? Tengo mi consultorio aquí en la ciudad de Durango, en zona centro. Soy productora de radio en Radio Universidad, de un programa que se llama Conciencia Mujer. Perdón, Conciencia Mujer. Mamá de una niña de 4 años, de Pau. Y, y bueno, creo que por el momento puedo contarles eso y espero que sigan los proyectos adelante. Así es, pues muchísimas gracias, Alegría. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este tema que les decía de la culpa. Creo que lo primero que tenemos que, el primer tema que tenemos que tocar, o la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Y fíjate que te voy a cambiar la pregunta, Mariela, y les voy a preguntar, o para que reflexionen, ¿cómo se siente la culpa? ¿Sí? Antes de irnos a una definición, hay que identificar siempre nuestro cuerpo. ¿Cómo sentimos la culpa? ¿Sí? Se dice que generalmente es una mochila pesada porque ¿qué pasa con nuestros hombros cuando sentimos culpabilidad? Nos retraemos, nos vamos hacia adelante, sentimos una carga pesada, no logramos dormir, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. Pero entonces ya con esta breve explicación de cómo se siente, para poder identificar, la culpa es una emoción compleja de tipo moral, donde la persona cree que ha causado un daño. Muchas veces no ha causado un daño y es una culpa de tipo neurótica, es decir, tengo la creencia de que hice un daño o que estoy haciendo algo mal cuando en realidad no es así, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de culpa, pero en sí es una emoción compleja de tipo moral referente a lo que está bien y lo que está mal. Y me encanta tu descripción, la verdad, porque siento que las emociones están muy conectadas también con nuestro cuerpo, ¿no? Y me encanta que también lo veas así. O sea, mi psicólogo también siempre me dice como, o sea, no sé, y me enojé. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué pasó con tu cuerpo? ¿Empezaste a sudar? ¿Qué, o sea, qué sentías? Entonces me encanta que lo hayas explicado también como con la conexión con nuestro cuerpo. Y yo tengo una duda en cuanto a la culpa, porque creo que todos en algún momento hemos sentido culpa, ¿no? Pero yo creo que, no sé, tú eres la experta y nos lo puedas explicar mejor, pero que o sea, que todas las emociones que catalogamos como positivas o negativas, buenas o malas, en algún momento son, o sea, buenas, o sea, si están bien reguladas o gestionadas. Por ejemplo, el miedo. Es bueno sentir miedo cuando estás en una situación de peligro, que tienes un león enfrente. El miedo es lo que hace que pues, reacciones ante ese peligro, ¿no? No sé si la culpa en algún momento es sano sentirlo, o sea, no sé si me explico con mi pregunta. Sí, claro, mira, vamos a partir de que es un mito
que hay emociones negativas y positivas, ¿sí? Si te fijas, tú lo expresas de lo que está bien y lo que está mal, y esa es una tendencia del ser humano que nos conflictúa mucho, lo que está bien y lo que está mal, pero según quién, según tu cultura, según tu sistema familiar, de dónde viene. Entonces, las emociones no hay buenas ni malas, son lo que son. Lo que sí es que tienen funciones, ¿sí? El miedo tiene la función de que sobrevivamos. No te vas a pasar la calle sin voltear a ver, ¿sí? Entonces, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos. En exceso, pues ya son patologías y todo extremo es desequilibrio, ¿sí? Así como no podemos estar totalmente eufóricos o siempre felices porque te habla de un desequilibrio, tampoco es sano que estemos totalmente tristes o en depresión durante tiempo prolongado. Entonces tiene su función. La culpa se dice que no tiene gran función más que generar culpa, pero también es un síntoma. Vamos a ver todas las emociones como un síntoma. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el mensaje de mi tristeza? ¿Cuál es el mensaje de mi enojo? El enojo dice, esto no me parece y requiero poner un límite, ¿sí? Ese es el mensaje. De la alegría, pues dices, quiero más de esto, ¿no? Me encanta, ¿sí? Del miedo, esto me asusta. Entonces hay que comprender que nuestro cuerpo es un maravilloso instrumento, ¿sí? Y que sus emociones, nuestras emociones, son un síntoma de lo que nos está pasando, ¿sí? En el caso de la culpa, como decía, viene de una creencia derivada de que estoy causando un daño, ¿sí? Espero haberme explicado, Fer. Sí, no, sí, sí entendí. O sea, y justo me encantó que explicaras que no hay, o sea, no hay emociones ni buenas ni malas, como yo lo expliqué, ni positivas ni negativas. O sea, que todas las emociones están bien porque pues las sentimos y pues está bien, porque hay una causa detrás. Eso, o sea, siento que es un buen mensaje también para justo ahorita que se está viviendo como el positivismo a todo lo que da y así ya me desvío un poco del tema, pero que también está bien a veces sentirte triste, está bien a veces sentir miedo, está bien, o sea, sentir estas emociones que catalogamos como malas. Y creo que no te desvías tanto, porque en esta cultura del positivismo a veces se genera hasta culpa por no estar totalmente feliz, por no ser totalmente exitoso, por no mostrar aquello lo que la sociedad quiere que veamos, ¿no? Ahí les pido disculpas por el ruido externo, no me No, da no te... culpa, sí, es parte del entorno. Entonces, sí vivimos los occidentales, para empezar, en una cultura muy culpógena, y más los mexicanos. También es cultural. Eso es, digo, antes que nada, bienvenida, Alegría, me da Gracias, mucho Rubio. gusto tenerte aquí. Pues justo como por ahí iba yo con mi pregunta. Muchas veces la culpa es aprendida o heredada por, o sea, por distintas situaciones en nuestras familias, no sé, en nuestras culturas, ¿no? En nuestras creencias al final. Y en esta, digo, hace ratito que decías de lo de la culpa, que se siente, o sea, yo creo que desmenuzando un poquito se siente como mucha angustia, como una ansiedad, como, no sé al 100% cómo describirlo, pero como un hueco en la panza, ¿no? De que las cosas no pueden seguir hacia adelante porque te sientes culpable de algo y que muchas veces a lo mejor si es heredado o es aprendido, ni siquiera lo hiciste tú, ¿no? Así es, eso lo estás comentando muy bien. Sí, mira, la culpa alrededor de los 4 o 5 años de edad vamos captando lo que nuestros padres nos dicen. Yo digo que desde antes, ¿sí? Entonces desde ahí vamos captando a los 4 o 5 años lo que es bueno y lo que es malo, según lo moral, según nuestro sistema familiar. Hay familias, doy ejemplos, que no es bien visto mostrarse el cariño, ¿no? Ser afectivos. Papá y mamá no se abrazaban. Entonces, como adulto, me genera culpa querer tener, y ha pasado, ¿no? Querer tener relaciones con mi marido o con mi novio. Porque tengo tan introyectado, el introyecto es, como, yo les digo que es como una manzana que te tragas completa. Eso es un introyecto. Haces tuya una idea que no es tuya y te genera malestar. Y dices, ¿cómo? Pero, ¿cómo me cuesta trabajo estar con mi marido o con mi novio? Ahora vamos a revisar. Es que mamá me hacía sentir muy mal cuando yo mostraba
la intención de estar con alguien. Entonces sí, la culpa viene mucho de nuestro sistema familiar, también es cultural, tiene que ver lo que mamá y papá nos explicaron de lo que era bueno o malo. Oye, y en esos casos, digo, profesionalmente, ¿cómo le haces para tratar de ayudar? O sea, obviamente, si viene desde tan pequeños, a lo mejor, o sea, siendo como a los 10 más o menos o así, un niño que vaya a terapia puede ir manejando un poco más sus emociones a través de terapia, que ya no se sienta culpable. Mira, no soy psicoterapeuta infantil, no sé cómo lo trabajan los terapeutas infantiles. Lo que sí sé es que trabajan con los papás por obvias razones, que los niños solamente son el pivotito de la familia, es decir, la muestra de cómo está el sistema familiar. Pero con los adultos, pues bueno, no te podría decir que hay una fórmula de cómo trabajarlo, porque cada persona es una historia diferente, con recursos diferentes, pero es ir a ese recuerdo o a esa sensación. Primero conectar la sensación, ¿sí? Cuando la sensación es intensa, habla de que tiene raíz en algo pasado y que simplemente reacciona ante algún evento parecido. Entonces, es ir y ver de manera racional qué está pasando. Te voy a poner un ejemplo para poderme explicar. Tengo una paciente que dice, es que me da culpabilidad salir con mi novio. A ver, pero estás haciendo algo malo. No, no estoy causando ningún daño, pero apenas llevo media hora con él y ya me quiero regresar a la casa. Es una mujer ya adulta. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a revisar. Ah, bueno, tiene culpa porque constantemente la mamá la chantajea. Ojo, ella no se da cuenta de eso, ella lo ve como una muestra de amor. Es que cómo estás, que no te va a pasar algo malo, que este chico sea bueno, que no sea como el anterior. Entonces, ella reacciona a todo esto con culpa y es lo que la moviliza y es por manipulación, ¿sí? Entonces, cada caso es diferente, pero es revisar lo que está pasando cuidadosamente y ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es tu creencia en esa escena? Ah, mi creencia en esa escena, cuando estoy en el carro con mi novio y apenas fue a visitarme, es, me voy a bajar porque soy mala hija. ¿Qué te hace mala hija? Es que salí. Sí, pero tienes 35 años. Es que mi mamá, a ver, vamos a revisar, ¿no? Y se usa mucho, al menos yo en lo personal, para explicar las situaciones, los cuentos, ¿sí? Los cuentos son maravillosos para eso. Se dice que los cuentos son para dormir niños y despertar adultos, ¿no? Entonces a esta chica le decía, a ver, vamos a ver la historia de Rapunzel. ¿La ubican? Sí. A ver, ¿cómo va esta historia de Rapunzel? ¿Qué pasa con esta chica, Rapunzel? ¿Qué hace que permanezca encerrada? Ah, pues porque La que es como su mamá, ¿no? O Como sea, su mamá. Ajá. ajá. como que la chantajea y le dice que se quede con ella, por favor, siempre, que Ajá. allá afuera todo Es está mal, que lo peligroso. mejor es que, ajá, que se Quítale el quede con cómo, ella, ¿no? como que la chantajea o la chantajea. Ajá. La chantajea. La chantajea. El cómo, Mariela seguramente ya lo sabe, yo constantemente digo, el cómo es una anulación de lo que Anula. estás diciendo. Sí, Como que la chantajea o la chantajea. siempre que digo, es que estoy como preocupada, me dice, sin el cómo es una anulación. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Mira, desde aquí ya estamos empezando a aprender a hablar, ¿no? Sí, A claro. expresarnos, claro. Es Ujú. importante nombrar las cosas como son. Es que como que es violento. Espérame, quítate la venda de los ojos. Como que es violento o el tipo está siendo violento, ¿no? Entonces, bueno, para no perderme del tema, tras de la culpa existe mucho lo moral, ¿sí? Lo que creemos que está bien y que está mal. Entonces Rapunzel no sale porque cree que está mal abandonar, fíjate la creencia, a su mamá. ¿La está abandonando? No. No. Pero el introyecto, la idea que ella ha tomado es, si yo me voy, la abandono. Ok. Ahorita que platicábamos que pues es cultural, me imagino que evidentemente también religioso, y también creo que como mujeres cargamos con muchas más culpas que los hombres. Creo que como mujeres constantemente estamos sintiendo culpa por cómo nos vemos,
que si te comiste el chocolate, híjole, ya te va a salir celulitis. Mucha culpa. Yo he escuchado, yo no tengo hijos, pero he escuchado a muchas mamás decir que la maternidad viene acompañada de culpa. Mamás que dejan a sus hijos en el kinder, a veces por gusto, a veces por necesidad, a veces porque ya es el momento de que el niño vaya a la escuela, y la mamá lo que siente es culpa. Pero mi pregunta es, ¿si es verdad que como mujeres lo sentimos más o está en igual proporción entre hombres y mujeres? No, fíjate que sí es importante siempre tener una visión de género para cualquier tema, porque en el caso de la culpa sí, las mujeres lo experimentamos más. ¿Por qué? Porque estamos más en contacto con nosotros, ¿sí? Si algo te duele, le pones atención. El hombre generalmente cuando algo le duele hasta que ya está gravísimo va al doctor, ¿sí? Las mujeres constantemente nos preguntamos cómo estamos, incluso entre nosotras mismas. Los hombres no. No digo que todos, pero generalmente los hombres no. Entonces, por ese tipo de características, también lo que tú mencionas es estos estereotipos culturales que tenemos. Sí, la mujer vivimos más la culpa, sí, de no ser lo que el otro espera, que ahí va ligado a la vergüenza también, en ser aceptados, el cómo me está viendo el otro. Pero en cuestión de culpa, sí, las mujeres lo vivimos más, las mamás lo viven más que los padres, ¿sí? Fíjate tú cómo lo expresaste, Mariela, desde ahí viene. Cuando las mamás dejamos a nuestros hijos, ¿lo estás dejando? Y te voy a poner un ejemplo. A mí me pasó cuando mi hija empezó a ir a la guardería, pues me costaba bastante porque decía, ay, no, ay, está tan pequeña, irla a dejar. Entonces habla conmigo la directora, la cual era terapeuta, y está genial que haya sido terapeuta, y me dice, señora, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué su hija llora tanto cuando usted la entrega con la maestra? Dije, ay, es que no me gusta dejarla. Dijo, perdón, usted no nos la está dejando, ¿no? Usted la trae para que cuidemos de ella. Y me hizo clic, ¿verdad? Dije, ¿qué onda? Es cierto, es que yo vengo y la dejo a través de una creencia de que la estoy dejando y entonces yo se la transmito a la pobre criatura de que está siendo dejada ahí. No se va a querer quedar. Sí, que la vas a Entonces, abandonar. que la voy a abandonar y todo porque yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y por esta culpa por irme a trabajar, ¿no? Entonces siempre hay que primero checar cuáles son nuestras creencias. Si te fijas con este ejemplo tan bueno que diste, pues yo siendo terapeuta y se me barrió, me acompaña la terapeuta, la directora a verlo y dije, ah, caray, no me había dado cuenta. Entonces dijo, miren, señora, en la guardería, en la estancia infantil, tenemos dibujitos desde la entrada. Úselos de esta manera. Cuando vaya entrando, platíquele. Vamos pasando con Mickey, vamos pasando con Donald, hasta que llegue a su sala y usted le explica, aquí te van a cuidar, ahorita regreso a tal hora. ¿Sí me Ok. explico? Entonces, Sí, el poder es de la estar más palabra, presentes en lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo. completamente. Oye, qué interesante. Justo ahorita que tocan ese tema de la maternidad, yo tengo ahí una pregunta. Yo todavía no soy mamá, pero la mayoría de las mamás que conozco durante su proceso de maternidad y sobre todo en el posparto han sentido mucha culpa, ¿no? O sea, como culpa de no saber qué tiene el bebé, culpa por no sentirse 100% felices, porque pues, o sea, como que el estereotipo, ¿no? Es como de, a ver, o sea, tienes que estar feliz porque tienes un bebé, o estás embarazada, te tienes que ver perfecta, o sea, las embarazadas siempre se ven más bonitas, no sé, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Obviamente ya, o sea, creo que me respondí un poco diciendo de los estigmas sociales, pero cómo, no sé si a lo mejor tú y Miyu, que son mamás, o sea, cómo vivieron este proceso, cómo lidiaron con, o sea, alguna vez sintieron culpa durante la maternidad, cómo lidiaron con ese sentimiento. Sí, fíjate que aquí tocaríamos otro tipo de culpa. Ahorita hablábamos de lo externo. Siento que el ejemplo que estás dando va más a lo interno, de no estar cumpliendo con algo que se esperaba. Eso es una culpa generada por creer que no estamos cumpliendo con nuestros propios principios o valores o expectativas, ¿no? Es que yo cuando pensé que iba a ser mamá, pensé que iba a ser súper bonito, que
que va a disfrutar y resulta que es cansado, resulta que es agotador, resulta que a veces te cuestionas, ¿por qué fui mamá? ¿No? Y es válido, entonces está esa culpa porque no estás cumpliendo, no estás viendo eso que tú deseabas, porque transgrediste tus propios deseos, expectativas, ¿sí? Entonces ahí es más interno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pisar la realidad. No, ser mamá no es como nos lo pintaron. Ser mamá es Sí, complejo. sí, o Sí, sea, como que te lo pintan siempre como que la maternidad es lo máximo y vas a aprender a amar y vas a aprender ¿no? A sacrificar todo en la vida para que tu hijo esté bien y a entregar muchas cosas y a cambiar toda tu vida por ese ser que acaba de nacer, ¿no? Y cuando llega, y hay veces que no sabes ni qué hacer o te, te, te envuelves en la rutina y entonces llega un momento en que ya ni te acuerdas de ti, ni por qué, ni dónde estabas, ni nada, ni cómo te entra, llamas. entra esa culpa de decir, lo estoy haciendo bien, o sea, ¿en serio esto lo sentirán todas las mamás? Porque no puede ser que yo no tenga flores todo el día, ni que mi humor esté feliz todo el tiempo, ¿no? A pesar de que es una maravillosa experiencia, sí hay momentos que te sientes fatal, fatal, fatal. Es agotador, tiene las dos caras, ¿no? Así como es bello tener hijos, también es agotador, también es cansado, ¿sí? Y se siente culpa por eso. ¿Por qué? Porque socialmente se espera que seas esa mamá perfecta, que todo el tiempo está contenta con sus hijos, ¿sí? Pero entonces ahí, repito, es más la culpa por transgredirnos nuestros propios principios, expectativas, deseos. Y nada más hay que ajustarlos. Es un proceso, claro, ajustarlos. Oye, la realidad es que sí, sí es bonito, pero es cansado. Hay veces que no Sí, me sí, quiero claro. levantar cuando Y, llora. y justo como haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento, o sea, agarrando un poquito de fragmentos de cada una, eh, como que la culpa, o sea, ahora que soy mamá, hay veces que me cacho hablando, ¿no? Con palabras que no tienen que ser, porque yo lo único que estoy haciendo es hacerlo culpable de algo que no es culpable. ¿No? De, ya vamos tarde y córrele porque si no vamos a llegar tarde por tu culpa. Y desde ahí ya empieza con esas cosititas que, sí, que a mí me estallan luego en la cabeza y digo, no, 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 perdón, 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 no es cierto, no es tu culpa, no. O sea, yo debía haberlo previsto antes y ya irlo sacando antes, pero como esos pequeños detallitos, ¿no? Hablando de que si se aprende, si se hereda la culpa, si se habla de la culpa, y entonces vamos generando esas cosititas pequeñitas en nuestros hijos que yo creo que hablando más en conciencia deberíamos de aprender a cambiarlo, ¿no? O sea, nosotras las mamás o las profesoras a la gente que está en contacto con los chiquitos, tratar de eliminar esa palabra de alguna manera o sustituirla por alguna otra. No sé, ¿tú qué recomendación nos podrías dar, Alegría? Mira, la culpa es lo opuesto a la responsabilidad, ¿sí? Si estamos recurriendo mucho a culpabilizar a los demás o a culpabilizarnos a nosotros mismos, es síntoma de que estás tomando más responsabilidad que te corresponde, y esto es fantasía porque es imposible que tome la responsabilidad de alguien más. Y es solamente hacerte responsable de lo que te toca, ¿sí? Eh, Existe otro tipo de culpabilidad, que es la empática, es decir, creo que conecto con lo que te está pasando, la persona está enferma, me siento culpable porque yo estoy bien, ¿no? Es una culpa por empatía. Entonces, a ver, espérate, estás tomando responsabilidades que no te corresponden, papeles que no te corresponden. Si esta persona está enferma, pero pues fue a través de su camino, nada tiene que ver contigo. ¿De qué te estás queriendo hacer cargo? De su felicidad, de su bienestar no te corresponde a ti. Sí, entonces Siento que la eso culpa, pasa cañón. O sea, no sé, por ejemplo, cuando tuviste éxito en algo, hasta como que no quieres, o sea, como que, o sea, no lo quieres compartir luego con alguien porque sabes que esa persona a lo mejor no la está pasando bien. claro, y ahí tiene que ver desde la empatía, porque quizás le causó un daño al mostrarme feliz cuando esta persona está pasando por un mal momento. Y ahí la culpa
estaría funcionando como un regulador. Ok, quizás no es el momento para hacerlo, ¿sí? Habría que checar ahí, te digo, cada caso es distinto, porque hay personas que, por ejemplo, no acceden al éxito, pero más bien tiene que ver, sí sienten culpa de tener éxito, de tener dinero, pero tiene que ver más con las lealtades familiares, ¿sí? Eso va como por otra raíz. Pero sí, también hay personas que se sienten culpables por tener éxito, porque les vaya bien, y surgen hasta, por ejemplo, el síndrome del impostor. Creo que lo que estoy haciendo es falso. Cuando, oye, eres buenísima en lo que estás haciendo. No, es que es falso, siento que no lo hago bien, siento que ni debería de cobrar por esto. Siento culpabilidad si pido un pago. A ver, vamos a checar, ¿no? Cada caso es una historia y diferente raíz. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Al principio mencionábamos que el miedo te sirve pues para sobrevivir, ¿no? Como ponía en el ejemplo del tigre. Si tú ves un tigre, un león, pues lo primero que vas a hacer es correr y gracias a que corriste por miedo, pues sobrevives. En el caso de la culpa, se podría decir que su utilidad o el para qué de la culpa tiene que ver con lo que comentabas de regulación, de regular si ahora es un momento oportuno o mejor me espero, o tiene, además de ser ese regulador, alguna otra función. Mira, aparte de ser regulador, de ver si estás en lo correcto o no, si estás causando un daño, tiene que ver que voltees a ver si no estás queriendo tomar la responsabilidad ajena. Tiene que ver más con cuestión de responsabilidad. Si no estás queriendo hacerte cargo de alguien o de algo que no te corresponde. Creo que ese es el mayor síntoma y mensaje que trae la culpa. A ver, ¿qué está pasando? ¿No? Esto no te corresponde. También, si se ha causado realmente un daño, porque puede ser que sí haya un daño, pues está la oportunidad de una reparación. ¿Sí? No sé si ubican la película de Siete Almas con Will Smith, ¿no? El personaje, por un accidente de auto, no recuerdo a qué se debe el accidente, pues mata a 7 personas, ¿sí? O mueren 7 personas, mejor dicho. Entonces, él se siente culpable y van viendo ustedes en la trama cómo va cambiando. Ansioso, deprimido, alcoholismo, no duerme, pues el insomnio, adelgaza, o sea, tú ves cómo la culpa lo consume, por eso les decía, ¿cómo se siente la culpa? Uh-huh. Y en esta película narra pues esta temática y entonces él dice, ok, debido a mi error o al accidente se perdieron 7 vidas, ahora esas 7 vidas yo voy a hacer algo, voy a ayudar. Y me parece que ayuda a familiares de estas 7 personas, ¿sí? En el entorno de estas personas pues hay necesidades y él va y ayuda. Y es su forma de reparar el daño. Entonces, regresando a la pregunta, Mariela, la culpa tiene una función de decir, bueno, si estoy causando un daño lo puedo reparar, ¿sí? También de reflexionar si realmente es mi culpa, si tiene que ver conmigo o estoy queriendo hacerme responsable de alguien más, ¿sí? Y pues de revolverte a replantear cuáles son tus principios, qué cosas sí, qué cosas no van contigo, de modificar esos planes, como decía Fer, qué pasa cuando las expectativas y lo que se esperaba me generan culpa si no se cumple, reestructúralo, o sea, el ser humano tiene la capacidad de reestructurarse y de hacerlo las veces que quiera, ¿sí? Entonces creo que la culpa, después de todo, aunque no es muy linda cuando se siente, trae muchos mensajes. Ok, bueno, también cuando hablábamos de cómo la maternidad o por ejemplo, que decíamos que muchas mujeres se sienten culpables en el proceso en el posparto y demás, yo pensaba que las redes sociales, vivimos en la era de las redes sociales, perdón, y las redes sociales creo que, no sé si la palabra es aportan o cooperan, pero a esta, Generan, perdón. ¿no? Generan mucha culpa, ¿no? Exacto, si tú ves que tal actriz o tal modelo tuvo un bebé hace un mes y ahorita está en bikini en sus redes sociales y se le ve un cuerpazo, no sé si eso también aporte como a, chin, yo lo estoy haciendo mal. ¿No? Yo creo que tiene todo que ver con lo que nos explicaba hace ratito Alegría de las expectativas, ¿no? O sea, esto de las redes sociales generan una realidad que no es, y es la expectativa que nosotros generamos en una imagen en nuestra cabeza que
no es real. Ahí entra mucho el tema de la manipulación, porque a través de las redes sociales lo que vemos, vamos a quererlo comprar, y si te están mostrando que la maternidad es esto, vas a adquirir lo que sea para verte como ella, ¿no? Y vas a querer tener la carriola que te anuncian porque ella se ve feliz en esa. O sea, hay mucha manipulación y vamos tomando toda esta información de forma inconsciente. Que siento culpa porque mi cuerpo no se ve como ese. Ok, entonces hay manipulación de eso. Tú mantente entretenida en tu cuerpo para que no tengas que preguntarte por cosas mayores, por ejemplo, ¿no? Y si hay una manera de, ok, ya identificaste que sentiste culpa. Uh-huh. Que, bueno, ahí creo que antes de irnos a la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que no se confunda la culpa con algo más? A lo mejor creo que lo que siento es culpa, pero en realidad siento enojo o siento envidia o siento, ¿no? O sea, creo que se puede confundir. Sí, se puede confundir y generalmente se confunde mucho con la vergüenza. Sí, a mí me ha tocado que aquí en consulta es que me siento culpable por esto. Y resulta que no se sentían culpables, que se sentían avergonzados. Okay. Sí, entonces generalmente se confunde con esa. Retomo, la culpa hay una creencia de haber causado daño. Si tu sensación, pensamiento gira en torno a eso, entonces sí es culpa. Creo que hice algo mal, creo que hice un daño, creo que no estoy haciendo las cosas correctamente, entonces gira en torno a la culpa. Si es en torno a la vergüenza, es cómo me ven los demás, qué van a decir de mí. Quizás no soy valorado, entonces la vergüenza es cómo me ven los demás. Y es una creencia, porque los otros quizás ni te ven a ti, ¿no? Es tu propia parte culpógena o tu propia parte de vergüenza la que te hace pensar así. Entonces, ¿cómo identificar? Es que, ay, Mariela, ahí es estar en constante comunicación con tu cuerpo, con tu instrumento, qué estoy sintiendo. Yo uso mucho, a ver, vamos a checar cuál fue el momento en que lo sentiste. Y es como si fuéramos a ver la escena de una película. Le digo, saquen las palomitas y vamos a ver esa escena. ¿Qué estaba pasando? Ah, pues como les narraba, estaba en el coche con mi novio y me empecé a sentir mal, ya me quería bajar, quería irme a la casa, porque, a ver, ¿cuál era la creencia después de esa imagen? Poner subtítulos, ¿no? ¿Cuál era la creencia cuando estabas en ese lugar? Que soy mala hija. Ah, ¿qué te hace pensar que eres mala hija? Porque estoy afuera de mi casa y no estoy haciendo lo que mi mamá quiere, que es que constantemente esté solamente en la casa, de casa a trabajo. Ah, vamos a revisar. ¿Mm? O como decía mi ejemplo es que voy y dejo a mi hijo en la guardería. Pues desde ahí ya estás diciendo que hay de por medio. Hay una creencia que lo estás abandonando. ¿Mm? Entonces, ¿cómo identificar? Es ir muy lento con lo que nos está pasando, en nuestra experiencia. Si ya pasó, es volver a masticar esa experiencia, ver cómo fue. Inclusive desde el diálogo interno, ¿no? A lo mejor decir, pues no estoy dejando a mi hijo en la guardería, más bien lo estoy llevando para que aprenda o para que juegue con sus amiguitos. Uh-huh. Y Cambiar ahí el diálogo. Comunicárselo así al bebé o al niño, ¿no? Uh-huh. Esa es una forma de lidiar con eso, ¿no? Todo es cuestión de percepción. Entonces, o Sí, tú lo ves claro. como que lo estás dejando o como que lo llevas a un sitio donde están dedicados a cuidarlo mientras tú trabajas. Sí, claro, claro, por supuesto. Oye, y ahorita, por ejemplo, yo siento que como que hay dos maneras de solucionar, bueno, no sé si solucionar sea la palabra, pero como sobrellevar como la culpa, ¿no? O sea, yo siento que como que hay dos vertientes en donde, por ejemplo, si algo pasa y yo me siento culpable, es una, o sea, tengo la humildad de reconocer mi responsabilidad a la acción que hice y pedir perdón, porque ese también es otro tema muy importante, el pedir perdón. Y la otra, o sea, si reacciono, o sea, como que del otro lado sería hacer culpables a los demás de algo que yo hice, ¿no? O sea, como que revertir la culpa. A ver, vámonos a como que tomen a más partecitas, ¿sabes? Sí, a veces también culpamos, ¿verdad?
es que por su culpa me pasó esto, por su culpa. A ver, ahí quizás la mayor parte del tiempo nos estamos proyectando, es decir, aquello que yo no logro ver en mí, me es más fácil verlo en ti, ¿no? Y es que por tu culpa yo no tomé ese posgrado que yo quería. A ver, estás dejando tu responsabilidad en alguien más, ¿sí? Entonces, recupera tu proyección. ¿Qué hiciste tú para no tomarlo? Es que él me dijo que no me inscribiera. A ver, pero la decisión fue tuya, ¿sí? Entonces, es masticar las situaciones. ¿Cómo fue? Realmente, ¿cómo fue? No cómo creo que fue, ¿cómo fue? ¿Sí? Narrar las cosas tal cual y desde el fenómeno, es decir, quitarle el juicio, ¿sí? No sé si me estoy perdiendo en tu pregunta, pero ¿cómo resolverlo? Preguntándote, ¿realmente estoy causando un daño? ¿Sí? ¿A quién le estoy causando un daño? O sea, sí, pero yo creo que a veces sí causamos un daño inconscientemente. O sea, por ejemplo, no sé, en la rutina familiar normal, si yo estoy de malas o pasó algo y de repente Ah, ok. grito o digo algo, puedo llegar a lastimar a alguien con mi actitud, ¿no? O con Claro, mis claro. gritos o con algo. Entonces, en ese momento, si tú agarras la responsabilidad y dices, sí, tienen razón, o sea, tienes razón, discúlpame, no debí haber dicho esto, es como que bajas un poquito el nivel y ya no se llega a la culpabilidad, ¿no? O la otra reacción es, me siento tan culpable que te voy a culpar a ti para sacar mi culpabilidad. O sea, siento que son esas dos vertientes. Bueno, pero si te fijas, de todos modos todo gira en torno a la responsabilidad. Supongamos que estabas estresada, que no habías dormido, que andabas enferma y le gritaste a tu hijo, ¿no? Después de gritarle viene la culpa de, porque vi su carita. Rayos, ya me equivoqué. A ver, se vale, sí, se vale y es muy valioso esto que también los padres pidan disculpas a los hijos, ¿eh? Y es sanador. Cuando un padre se ha No, por equivocado, supuesto. que sabes que discúlpame, me excedí, no debe haberlo hecho, esto no se hace, ¿sí? Y retomas tu responsabilidad. Yo me comprometo, y que sea cierto, no hay que decirle dientes para afuera, me comprometo a que la próxima vez, mira, mejor me retiro antes de volverte a gritar. O no es necesario que se lo digas, hazlo, ¿sí? Y sí, la Claro, otra sí, claro. también, de culpabilizar al otro, es que tú me hiciste, ¿no? Las infidelidades, por ejemplo, ¿no? Surge mucho esto, es que fue tu culpa. A ver, así nada vas a ganar. Él tiene su responsabilidad. ¿Cuál fue la tuya en esta situación? O en X situación, ¿cuál fue tu responsabilidad? Quizás dejaste pasar ciertas cosas que no debiste. Quizás viste ya algunos antecedentes y te hiciste de ojos ciegos, ¿no? Pues toma tu responsabilidad y trabaja en ella, ¿sí? Entonces te digo, la culpa tiene una función muy bonita porque nos regresa a nosotros. Sí, tienes razón. La culpa lleva una responsabilidad muy bonita de al final regresarnos a nosotros, pero también, o sea, la humildad de voltearnos a ver y de saber cuál es nuestra responsabilidad y si sí hiciste algo mal, saber pedir perdón. Eso también es súper importante porque hay muchísima gente que no hay manera en la vida que pueda pedir una disculpa. Yo sí me considero, o sea, yo sí soy una mamá que si me equivoco con mi hijo, en ese momento voy y le pido una disculpa, o sea, y también siento que de alguna manera con ese ejemplo le estoy enseñando a él que hacerse responsable de sus actos y pedir una disculpa no está mal, todos tenemos errores. El problema sería hacer la culpa más grande y entonces tener un problema más grande, Sí. ¿no? Mira, yo digo que el perdón, que ese es un tema buenísimo, es un efecto de la comprensión. No es que dices, voy a perdonar, listo. No, va a ser un efecto solito de cuando comprendas todo lo que pasó. ¿Sí? Ni siquiera se busca, dices, ya no duele, ya no quiero que se muera cada vez que lo veo, ya perdoné. Es un efecto, ¿sí? Hay personas, como bien dices, Miyu, que jamás van a aceptar su responsabilidad, que fueron responsables, vamos a quitar la palabra culpa. Y quizás para ellos está bien porque no tienen los suficientes recursos emocionales para afrontar la situación porque si no se vienen abajo. Y entonces es un mecanismo de defensa. Niego lo que pasó. Oye, pero si te vieron, si... ¿no?
Ahora también hay personas más susceptibles a sentir la culpa y otras que les pasa de noche y son los sinvergüenzas, ¿no? Por ejemplo. Sí, las personas más sensibles, más introvertidas, con rasgos más obsesivos, generalmente van a generar más culpa. ¿Por qué? Porque están encerrados en su mundo y al no externar, no logran tocar la realidad de que quizás no es para tanto, quizás no es como esta persona cree. Pongo un ejemplo extremo de un accidente de auto donde fallece una de las dos personas. Es que me siento culpable por su muerte. A ver, tú venías manejando, fue un accidente, se te atravesó el tráiler y la persona que falleció no traía cinturón. Entiendo tu culpa, pero no fue tu culpa. Hay responsabilidad en todas las partes. Sí, claro. O sea, sí hay responsabilidad como de todas las partes, pero yo creo que ese llegar al perdón es súper importante. Y sí tienes un punto en decir que como que ya que entiendes todo el proceso, solito se da el perdón, pero yo también creo que el perdón lo puedes dar desde un punto de vista tú solita a la persona y tú solita también a ti misma por haber permitido que sucediera algo así, ¿no? Claro, ni siquiera necesitas comunicárselo. Puedes vivirlo tú en un proceso interno, incluso hasta en un ejercicio en la psicoterapia y tal se llama la silla vacía, ¿no? Literal, pones una silla frente a ti o un cojín y le hablas a esta persona y le dices, ¿sabes qué? Te perdoné. Incluso hasta a ti misma, sentar esa parte culpógena y decir, me perdono por haber hecho y esto, ya tuve aprendizajes, comprendí el por qué hice las cosas así, el para qué, mejor dicho. Sí, porque Sí, claro. también siento que muchas veces no, o sea, no nos pedimos perdón a nosotros y también eso es muy importante, ¿no? O sea, el hablarte a ti también, el perdonarte a ti también. Hace poco escuchaba yo en un podcast que hablaban de en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, utilizan 12 pasos. Creo que sí son 12. Uno de los primeros pasos era pedir perdón, ¿no? Ofrecer disculpas, que tiene que ver, número uno, con pedirte perdón a ti, y número dos, también como ofrecerle disculpas a la gente a la que pudiste haber dañado. Y hablaban de este ejemplo que dice Alegría de la silla vacía. Muchas veces no puedes pedirle perdón a alguien porque tal vez ya no está, porque tal vez es alguien que si tú lo buscas va a generar un conflicto mayor. Simplemente puedes hacer como ese ejercicio de externalizarlo, de externarlo, y es una manera también como pues de pedir perdón. Y ahorita escuchándolas también me acordé de un ejemplo que espero que no se haga muy largo, pero justamente yo estuve en una situación donde me sentía culpable y le hablé a Alegría y le dije, llevo 4 días sintiéndome culpable. No sé si tú te acuerdas, Alegría, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Resulta que mi hermana mandó aquí a mi casa unos waffles. Y entonces yo justo cuando iba a llegar el repartidor de los waffles, a mí me tocaba clase. Entonces yo no podía recibir los waffles. Pero le avisé al policía del edificio y le dije, va a venir, me van a entregar un paquete. Eso fue lo que le dije, van a venir y me van a entregar un paquete. Pasan las horas y me dice mi hermana, oye, la aplicación me dice que el repartidor ya entregó el paquete. Yo me comunico con el policía y le digo, ¿ya llegó el paquete? Y me dice, no, señorita, no me han traído nada para usted. Le digo a mi hermana, oye, me están diciendo que no me han traído nada. Y me dice mi hermana, entonces, si la aplicación, no me acuerdo si era Rappi, Uber Eats o una de estas, si la aplicación dice que ya te lo entregaron y en realidad no, es porque pues el repartidor se lo robó. Mi hermana lo reporta como robado, o como sí, que el repartidor se lo había llevado, y yo como que me quedé con una sensación de está muy raro. Entonces le vuelvo a hablar al poli. Poli, ¿estás seguro que no me han traído nada? Y me dice, no, señorita, solamente me han traído unos waffles y me dice el nombre de un vecino. Y le digo, no, poli, los waffles son míos. Aquí el tema fue, yo me sentí culpable porque al repartidor le iban a descontar. Obviamente le dije a mi hermana, oye, fue una equivocación, sí, sí,
sí están aquí los waffles, ya avísale pues a la aplicación que no le descuenten al repartidor. Pero en todo este proceso, yo durante días, yo no tenía manera de contactar al repartidor. Yo no sabía si sí le habían descontado al repartidor. Yo no sabía si a lo mejor, o sea, no sé si me está explicando, si a lo mejor lo llevé a un extremo, pero sí le tuve que hablar a Alegría, decirle, me está pasando esto, llevo 4 días que paso las noches pensando cómo le hago, cuando ni siquiera había sido culpa mía, pero a lo mejor debía haber sido más específica con el policía, pero además, ¿sabes? No sé. Y bueno, ahí sí te fijas en esta experiencia que nos compartes y pones al servicio, pues hay responsabilidad en todas las partes, como digo, ¿no? Desde el repartidor de no haberse cerciorado de que haya sido entregado, quizás, desde la aplicación que no verifica, no sé, pueden pasar mil escenarios. Pero si bien, si se siente la culpa y tú sientes que puedes enmendar el daño, tú lo intentaste hacer, tú querías devolverle el dinero al señor, querías checar si no le habían descontado. Eso te llevó a ti, de a mejorar una parte de ti. Uh-huh. Ahí fíjate que fue culpa por empatía, ¿no? Te involucraste tanto y te fuiste hacia el Señor, que sufriste en fantasía. Ah, porque la culpabilidad es buenísima con la fantasía, ¿no? Tú te aventaste una historia y no sabes si fue así. Y que le descontaron y que pobre señor, me parece que comentaste, ¿qué tal que si tiene pocos ingresos? O sea, tú te hiciste todo en historia. Entonces es regresar a la realidad y masticar, a ver, ¿cuál fue tu participación realmente? Y sí, me acuerdo que tú me dijiste, a ver, también le va a quedar de aprendizaje a él, al repartidor. Claro, de cerciorarse, porque el vigilante te dijo que a nombre de alguien más, cuando ni siquiera tenía que ver. Entonces, se aprende de todo lo que nos sucede si así lo decidimos. Exactamente. Ay, qué interesante todo esto. La verdad creo que es un tema que podríamos hablar años y años y años y no acabaríamos nunca. Muchísimas Anécdotas. gracias, Alegría. En serio, muchas gracias. A mí me gustaría cerrar con una pregunta un poco más espiritual, pero ya ves que somos medio hippies en este podcast y sabemos que ya te vas a tener que ir en un rato, entonces tampoco te queremos quitar mucho tiempo. Pero me gustaría saber si tú como psicóloga crees en las vibraciones o en las energías. Y si es así, ¿cómo considerarías la vibración de la culpa? Ok, mira, sí creo y tiene un fundamento, ¿sí? Nuestro cuerpo es energía, está lleno de átomos, de células, son energía, ¿sí? Para abordar la culpa desde esta pregunta, hay una materia, una especialidad que se llama bioenergética, no sé si la conocen, y entonces habla que nuestro cuerpo, a través de las experiencias, se quedan en ciertas partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y generan bloqueos. Se dice que la culpa está situada mucho en lo que es la cabeza, los ojos, ¿sí? ¿Cómo me siento? ¿No? Entonces, hay muchos energías, las invito a hacer otro tema y se los dejo de tarea que investiguen ejercicios de bioenergética para poder desbloquear, para volver a contactar con su energía. Hay uno muy lindo que se llama enraizamiento, que es contactar con la tierra y volver a conectar, ¿sí? Entonces, sí creo en la energía, somos energía, no hay duda de eso. Creo en las vibraciones, se le llama campo mórfico, ¿sí? Es decir, así como tenemos capitas hacia adentro de nuestro cuerpo, también las tenemos hacia afuera. ¿Sí? Y, por ejemplo, tú puedes notarlo en, estaba pensando en tal persona y se presentó. ¿No? Es campo mórfico, estamos rodeados, ¿sí? Antes no había celulares, antes estábamos más presentes en nosotros, ¿no? Entonces, te soñé y te vi. Es campo mórfico, es energía, estamos conectados, no somos seres aislados. El total es más que la suma de sus partes. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alegría. De verdad, nos hiciste muy, muy felices con todas estas respuestas tan científicas y comprobables. Yo también estoy 100% segura que somos energía y como en toda esta filosofía de Los Ángeles que yo estudio, definitivamente no estamos solos. Yo sí creo que hay diferentes
herramientas, filosofías o vertientes que cada quien se aferra para creer en algo que le haga crecer en armonía, ¿no? Al final, y que cada uno tiene sus creencias y que cada uno tiene su camino y su proceso. Pero sí, definitivamente en la filosofía angelical, la culpa es una de las vibraciones más bajas y pues sí, también se generan muchos vínculos ahí que se hacen lazos culposos con esa persona y hay que trabajar con la energía para poder drenarlos y cortarlos, ¿no? Y que queden en un pasado y poder fluir hacia adelante sin culpa, sin miedo y sin resentimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Alegría. De verdad estuvo increíble tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente, Alegría, por estar con nosotros. Creo que fue efectivamente un tema muy interesante. Entonces, si quieres, platícanos, bueno, compártenos tus redes sociales para que la gente, si necesitan ir a terapia, de verdad, háganlo, es lo máximo. Entonces, bueno, pueden contactar a Alegría en Facebook, Alegría Mar, y en Instagram, Alegría Mar V. Y estoy a sus órdenes. También les dejo mi número de teléfono. Ahí pueden mandarme WhatsApp 618-2300-458. Y estoy en la ciudad de Durango, atiendo en línea México y Estados Unidos. y su podcast, Conciencia Mujer. Conciencia Mujer también, para que lo escuchen. Y bueno, pues a nosotros también síganos en redes sociales, Encuentros de Luz Podcast en YouTube y Encuentros de Luz.podcast en Instagram. Y pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Alegría. Gracias. Bye. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Y yo... sí, dime. No, perdón. ¿Sí? No, adelante. Sí, es que... te decía, no, perdón, ya, rapidísimo, nada más una última. No, Sí. más bien yo te iba a decir, yo ibas a decir algo, pero... Sí, es que definitivamente somos energía. Soy yo, se está cortando. Se está cortando. Sí, se oye. Que lo repita. ¿Ya?